Muchas gracias, presidente. Gracias, jefe de gabinete, y a todos los gobernadores, gobernadoras, vicegobernadores presentes. Es realmente muy valiosa la presencia de ustedes en este ámbito de discusión sobre lo que es un proceso de absoluta trascendencia para el presente y el futuro de la economía argentina, para el presente y el futuro de cómo vamos a transitar los próximos años como sociedad, que son las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para poder refinanciar la deuda que se tomó en el año 2018. Hoy vamos a estar dando detalles en cuanto al proceso de negociaciones, las características de lo que la Argentina está proponiendo, qué se busca alcanzar y el escenario geopolítico en el cual estas negociaciones ocurren y lo que ello conlleva a la hora de poder forjar los consensos necesarios para poder avanzar en un acuerdo que le permita a la Argentina poder continuar en la senda de la recuperación económica tan fuerte que hoy estamos viviendo. Hoy lo que se ve es una situación de progreso en la economía real. El producto de la Argentina va a haber crecido alrededor del 10% en el año 2021, la inversión y el empleo están creciendo fuertemente, las mismas exportaciones están creciendo fuertemente, lo cual es muy importante para poder contar con las divisas que financian el crecimiento, pero enfrentamos un condicionamiento. El principal condicionamiento, principal tensión para poder continuar en la senda de la recuperación es precisamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene vencimientos concentrados entre el año 2022, 2023 y 2024. Y no es cualquier tipo de endeudamiento, es un endeudamiento es el tipo de endeudamiento que más condiciona. Toda deuda condiciona, pero no hay nada que condicione más que la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y cuando analicemos las características de esa negociación va a quedar muy claro de qué estamos hablando, y también va a quedar muy claro de que estamos aquí transitando un proceso de negociación de toda la República Argentina con el resto del mundo, con los otros estados-nación del mundo. Eso es lo que significa una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Quiero comenzar por describir la situación de endeudamiento externo general a la que hacía mención el presidente. Ahí se ven tres barras. La primera barra a la izquierda representa el stock de deuda emitida en moneda extranjera, si no es toda la deuda pública, sino la deuda en moneda extranjera a diciembre del 2015. Y las barras que siguen son ese mismo stock a diciembre del 2019 y diciembre del 2021. Lo que vemos entre la primera y la segunda barra es la cifra a la que refería el presidente, que es un crecimiento de la deuda en moneda extranjera en alrededor de 100.000 millones de dólares. A ver, en la Argentina el recurso escaso justamente son las divisas. Cuando en el país faltan las divisas, lo que ocurre es que hay problemas para crecer y problemas para mantener la estabilidad cambiaria y, por lo tanto, la estabilidad de precios. Deudas insostenibles significan menos posibilidades de empleo, menos oportunidades para las argentinas y los argentinos y más presiones inflacionarias. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre del año 2019, el perfil de vencimientos de la deuda externa de todo el sector público, la nación más las provincias, es el que ven en esa pantalla. Pagos de alrededor de 23.000 millones de dólares en el año 2020, casi 24.000 millones de dólares en el año 2021 y casi 35.000 millones de dólares en los años 2022 y 2023, de los cuales las barras de mayor tamaño eran las grises, que era la deuda con los acreedores privados, que se había tomado principalmente a partir de abril del 2016, y las barras amarillas, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esa es una situación absolutamente insostenible. La Argentina no había desarrollado, con el crédito que se tomó en los años previos, la capacidad de pago para hacer frente a esas deudas al mismo tiempo que la economía pueda crecer. Y por lo tanto había que iniciar un proceso de ordenamiento de todos estos problemas de endeudamiento.
básicamente un proceso de restauración de la sostenibilidad de las deudas públicas, por empezar, en moneda extranjera. El primer paso en ese proceso se dio en el año 2020, desde el punto de vista del Gobierno Nacional y acompañando un conjunto de provincias aquí representadas, también dieron pasos en poder reestructurar las deudas denominadas en moneda extranjera. Y lo que ocurrió luego de esos procesos de reestructuración fue un cambio hacia este escenario, ¿sí? Para ver nuevamente el contraste. Este era el alto de las barras en diciembre del 2019 y ahora ven que baja sustancialmente para los próximos años. ¿Cuáles son las barras? Que el alto de las barras, las deudas, los vencimientos de deuda, tanto de capital como de interés en moneda extranjera, luego de las reestructuraciones de deuda. Tal como explicaba el presidente, la reestructuración que llevó a cabo el Gobierno Nacional con los acreedores privados redundó en una disminución de la carga de vencimientos para la década que seguía de alrededor de 35.000 millones de dólares, lo cual obviamente fue un paso adelante en construir las condiciones que nos permitan seguir en la senda de la recuperación. De hecho, eso ayudó fuertemente a que la Argentina en el año 2021 pudiese establecerse en un camino de recuperación económica. Hay que ver cuando uno mide las virtudes o los defectos de un proceso de reestructuración de deuda, lo que implica primeramente para la economía real, qué implica en términos de producción, qué implica en términos de trabajo. Eso es lo primero que nosotros del Gobierno Nacional miramos cuando llevamos adelante una negociación internacional. Lo primero no es qué implica para los mercados, lo primero es qué implica para cómo vive cada argentina y cada argentino. Se dio un paso adelante que fue muy importante, pero claramente esta situación que enfrentamos en los próximos años con esas barras amarillas que denotan los pagos programados al Fondo Monetario Internacional no es sostenible. Se tomó una deuda a pagar en un plazo que solo podía pagarse si se daba aquello que se sostenía a la hora de firmar el programa, que es que iba a haber un shock de confianza en los mercados, que entonces iban a traer a la Argentina el financiamiento para hacer frente a esos pagos. Y sabemos que luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nada de eso ocurrió. Por el contrario, la situación económica en la Argentina empeoró de una forma profunda. Aumentó el desempleo, bajó la producción, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Y no se restauró en modo alguno el acceso a los mercados de crédito internacional. Por lo tanto, necesitamos poder refinanciar esas deudas. Necesitamos tener la capacidad de seguir adelante con nuestra visión de programación económica para la economía argentina sin tener condicionamientos tanto desde el punto de vista de los pagos de deuda que tengamos que hacer al Fondo Monetario Internacional, ni desde el punto de vista de las políticas. Es muy importante para el futuro, para el presente y para el futuro de la economía argentina, que tengamos la capacidad soberana de llevar adelante las políticas económicas que consideramos que cuidan a nuestra nación.